¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Lupillo Rentería y les doy la bienvenida a su canal. Hoy les traigo el tutorial para fabricar bases de melamina para monitores de estudio, las cuales son indispensables en un home studio porque necesitamos elevar los altavoces a la altura de nuestras orejas para realizar buenas mezclas. Pero también son muy útiles en un setup gamer porque los pueden usar, como es mi caso, a forma de vitrina de exhibición. Como pueden ver, yo tengo ahí las figuras de Goku. La idea original era colocar una guitarra miniatura en un lado y un bajo eléctrico en la otra, pero no las he podido conseguir. Entonces esto en un setup gamer se ve muy bonito porque pueden exhibir ahí las figuras que a ustedes les gusten. La iluminación LED que les coloqué es muy útil porque logré que no se vieran los puntos de los LED y también que no hubiera sombras, y esto es gracias a que les coloqué una tira de neón flex y además, como ya vieron, pues es RGB, así que podemos cambiar los colores al gusto. A continuación les voy a compartir la lista de materiales, pero les recuerdo que no estoy patrocinado, así que ustedes pueden comprarlos donde ustedes quieran y de las marcas que ustedes quieran. Así que nos vamos con la lista. Necesitamos una melamina de 20 centímetros de ancho por 16.2 centímetros de largo por 16 milímetros de espesor, con textura tipo madera al gusto. Dos melaminas de 13 centímetros de ancho por 21.5 centímetros de largo, igual por 16 milímetros de espesor. Necesitamos dos melaminas de 20 centímetros de ancho por 21.5 centímetros de largo por 16 milímetros de espesor. Vamos a necesitar 2 metros de cubrecantos del mismo tono que la melamina. Este debe venir con pegamento incluido para fijarlo con calor. Necesitaremos también una cinta masking y vamos a necesitar una lija de lona de grano 120. Necesitamos 16 pijas Quadrex del número 8 por pulgada y media. Por último, vamos a necesitar una esponja de 20 centímetros de ancho por 23.5 centímetros de largo. Las herramientas son las siguientes. Necesitamos una sierra circular con disco de 60 dientes. Necesitamos también un taladro y vamos a necesitar una broca avellanador de 1/8. También necesitaremos una broca para madera de 3/8. Además necesitamos una punta de cuadro NO2S2 y vamos a necesitar también 2 prensas nodulares de 4 pulgadas. No podemos olvidarnos de un flexómetro. Para cortar la esponja vamos a necesitar un cúter y para pegar el cubrecantos vamos a necesitar una plancha. También necesitaremos un marcador y además necesitaremos un lápiz para marcar las melaminas, y como protección necesitamos una mascarilla y también necesitamos unos gogles. Aquí tengo la melamina de 20 centímetros por 16.2 centímetros. Le coloqué cubrecantos por los dos lados de 16.2 centímetros. Ahora tengo las melaminas de 21.5 centímetros por 13 centímetros. A estas les coloqué el cubrecantos solo por un lado de 13 centímetros. Aquí tengo la melamina de 20 centímetros por 21.5 centímetros. A esta le coloqué el cubrecantos por el lado de 20 centímetros y por los lados de 21.5 centímetros. En la melamina de 20 centímetros por 16.2 centímetros marqué las líneas ayudándome con otra melamina. En las de 21.5 hice lo mismo, pero solo por el lado que mide 21.5 centímetros. Ahora realizo 2 perforaciones en cada lado con la broca avellanador en la melamina de 20 centímetros por 16.2 centímetros. Aquí estoy perforando también en las melaminas de 20 por 21.5 centímetros. Hay que perforar en 2 esquinas de la melamina de 20 por 16.2 centímetros con una broca de 3/8. En ese momento yo solo lo hice en una de ellas y después se me complicó mucho realizar la segunda perforación.
Ahora voy a colocar una prensa en cada una de las melaminas de 21.5 centímetros por 13 centímetros para que se mantengan de forma vertical. No olviden colocar cartón entre la melamina y la prensa para no dañar la textura. Coloco sobre ellas la melamina de 20 por 21.5 centímetros, alineándola bien con las que tengo prensadas y perforo con la broca avellanador. Después le coloco una pija cuádrex y así voy colocando pija por pija hasta terminar. Por el otro lado, simplemente repetiré el proceso anterior, fijando las melaminas a la mesa de trabajo para que me sea más fácil colocar la siguiente melamina. Por último, coloco la melamina de 20 por 16.2 centímetros. Te dejo una etiqueta para ir al video donde fabriqué un escritorio con melamina y ahí te muestro cómo cortar las melaminas y cómo pegar los cubrecantos. Ahora coloco nuestra caja sobre una esponja de 2 centímetros de espesor para trazar su perímetro. Después corto con el cúter sobre la línea tratando de que me quede lo más recto posible. Los materiales son los siguientes. Necesitamos 57.5 centímetros de tira Neon Flex RGB que se pueda cortar cada 2.5 centímetros. Necesitamos también un eliminador de 12 volt de 1 ampere de salida. También necesitamos un controlador Wi-Fi. Y para conectarlo vamos a necesitar 25 centímetros de cable de alarma calibre 22. Necesitamos también 10 centímetros de Thermofit de 1/8. Y vamos a necesitar un tubo de pegamento instantáneo para pegar la tira. También necesitamos un clip organizador de cables. Las herramientas son las siguientes. Necesitamos un cautín que venga acompañado con una pasta para soldar y no podemos olvidarnos de una bobina de estaño. También necesitamos unas pinzas de corte y además unas pinzas pelacable. Y por último vamos a necesitar un encendedor. Aquí tengo la tira de Neon Flex de 57 centímetros. En el corte número 7 voy a cortar con el cúter, siguiendo la línea de la parte que se ilumina. Después meto un palillo de dientes entre la tira LED y la cubierta plástica para poder cortarla sin lastimar los LED.
Después repito el proceso en el corte número 7, pero por el otro lado. Ahora voy a estañar la pista de 12 volts. En el otro corte voy a estañar la pista verde. Regreso al primer corte y estaño la pista roja. Después estaño la pista azul en el segundo corte. Ahora soldo el cable amarillo en la pista verde. Después soldo el azul en su pista correspondiente. Ahora doy vuelta a la tira LED para que me acomode para soldar los siguientes cables. Aquí estoy soldando el cable negro en la pista de 12 volts. Por último, soldo el cable rojo con su pista correspondiente. Aquí estoy colocando cinta doble cara en el fondo de nuestra caja, pero esto no resultó bien y después tuve que pegarla con el pegamento que les mencioné en la lista de materiales. El proceso es exactamente igual que lo que van a ver, solo hay que sustituir el pegamento por la cinta doble cara. Ahora coloco la tira LED pasando los cables por las perforaciones. La centro lo mejor posible y la pego en la cinta doble cara. Aquí estoy colocando cinta en los laterales para terminar pegando la tira LED. Ahora voy a retorcer los cables y llevarlos al centro de la caja. Después los tuerzo hacia abajo y los corto a la misma medida. Aquí estoy retirando 3 milímetros de forro en cada cable. Después los voy a retorcer muy bien y los voy a estañar. Aquí estoy colocando el conector en el controlador que venía incluido en la tira LED para poder estañar y soldar los cables. Te dejo una etiqueta para el video donde fabriqué un letrero de neón flex con estas mismas tiras. Ahí puedes ver el modelo de la tira LED y el unboxing del controlador. Ahora voy a colocar un termofit de 1,5 centímetros en cada uno de los cables para poder soldar. Empezando con el cable azul, seguido por el cable rojo y después con el amarillo que está sustituyendo al verde. Y por último el cable negro que es el de los 12 volts. Ahora solo recorro el termofit y aplico calor con el encendedor. Ahora voy a colocar la cinta doble cara que venía incluida en el paquete del controlador. Después conecto los cables asegurándome que la flecha marcada en el controlador coincida con el cable negro. Por último, solo lo pego a nuestra caja. Con este clip organizador voy a fijar el cable de tal manera que apunte hacia abajo. Por último, solo voy a conectar el eliminador para encender los LED. Así damos por terminada la fabricación de las bases para monitores de estudio. Aquí les voy a hacer una recomendación que, por ejemplo, si ustedes no tienen absolutamente nada de melamina y como son partes pequeñas, no les recomiendo ir a comprar una hoja porque se las van a vender completa, pero pueden acudir con un carpintero y ellos ahí van a tener diferentes tonos de melamina y diferentes texturas. Ustedes pueden acudir ahí y decirles que les venda la melamina a las medidas que necesitamos, y de esta manera no tienen que invertir tanto dinero en comprar toda la hoja. Yo, por ejemplo, la fabriqué
con los pedacitos de melamina que me habían sobrado de cuando fabriqué un escritorio de melamina. Y en cuanto a los LED, lo hice con material sobrante de cuando fabriqué mi logo de Neon Flex, que también tengo por ahí en el canal. Y de esta manera lo único que yo tuve que comprar para este proyecto fue el eliminador y el controlador. Todo lo demás yo ya lo tenía ahí a manera de material sobrante de otros proyectos. Así que les recomiendo esto, que cuando ustedes realicen un proyecto, por pequeñas que sean las partes que les sobren, las guarden ahí, porque en futuros proyectos les pueden ser muy útiles. Sin más que decir por el momento, me despido, pero no sin antes invitarlos a que le den like si el video les ha sido de ayuda, que lo compartan y que se suscriban si aún no lo han hecho. También para que me dejen un comentario con sus dudas o con sus recomendaciones para futuros videos. Les mando un saludo, un abrazo y nos vemos la próxima semana.